Bien, en el video de hoy les vamos a mostrar cómo hacer líneas de influencia para vigas continuas isostáticas. Entonces, para empezar, recordemos el concepto de una línea de influencia. Una línea de influencia es un gráfico que nos va a mostrar cuál es la respuesta de la estructura, ya sea cinemática o estática, en una sección fija, cuando la causa deformante, que también puede ser cinemática o estática, puede ocupar distintas posiciones en la estructura. Esa es como la definición más generalizada y después nosotros la vamos a ir haciendo particular en función de cuáles sean las magnitudes de las que estamos hablando y cuáles sean las secciones. Para hacer líneas de influencia hay que seguir una serie de pasos muy básicos, pero que yo les prometo que si seguimos esos pasos y nos vamos haciendo las preguntas que nos vamos a ir haciendo, se les va a simplificar la tarea. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo para poder simplificarlo. Vamos a agarrar una estructura, como hablamos, isostática. Es una viga continua de 2 tramos con una articulación, ¿sí? Y lo que queremos averiguar para esta viga es la línea de influencia del... Vamos a marcar unas secciones. Sección A, B, por ejemplo acá C y acá D. Entonces queremos averiguar la línea de influencia de los momentos flexores en A cuando la causa deformante son fuerzas en la dirección vertical. Lo estamos representando así para no escribir tanto, que es un poco más fácil. Fíjense que acá yo hablé fuerzas en la dirección vertical. Ahora, como las fuerzas pueden estar en cualquier lado o en varios lados simultáneamente, no estamos hablando de una sola fuerza puntual. Hablamos de la dirección vertical. Entonces, vamos a enumerar un poquito los pasos. El primer paso es identificar de qué magnitud estamos hablando. Entonces, pensemos, nosotros habíamos dicho que la línea de influencia nos da para una sección fija la respuesta de la estructura cuando la causa deformante puede ocupar distintas posiciones. Entonces, la magnitud de la que estamos hablando es el momento flexor en A, ¿sí? Entonces, el momento flexor en A, ahora tenemos que empezar a pensar cómo podemos transformar esta magnitud en las magnitudes básicas que trabajamos con los teoremas de reciprocidad. Entonces, tenemos un momento flexor que está generado por fuerzas. El momento flexor es una magnitud estática y las fuerzas son otra magnitud estática, ¿no? Bien, una fuerza generada por otra fuerza, dentro de las 4 magnitudes básicas que nosotros manejamos, es lo que llamamos una fuerza inducida, ¿sí? Una fuerza en la coordenada Y generada por una fuerza en la coordenada J, por ejemplo. Ese es el primer punto que tenemos que hacer, es pensar en las magnitudes de las que estamos hablando, en sus direcciones, y traducirla a alguna de las básicas que conocemos para poder aplicar los teoremas de reciprocidad. Podríamos utilizar el teorema de reciprocidad generalizado, pero yo prefiero utilizar los 3 teoremas de reciprocidad de Maxwell porque me resulta mucho más simple la interpretación, o sea, me parece más directo. Entonces, el primer paso, como dije, es identificar la coordenada, la magnitud. Automáticamente ya podemos identificar el teorema de reciprocidad. En nuestro caso, cuando hablamos de una fuerza inducida, nos trasladamos directamente al tercer teorema de reciprocidad que nos dice que una fuerza inducida es igual a un desplazamiento inducido cruzado y de sentido negativo, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ahora vamos a leerlo en las palabras estas que tenemos que... Vamos a leerlo con palabras. Entonces, la fuerza en la coordenada Y generada por una fuerza en la coordenada J va a ser igual a la versión negativa de un desplazamiento en la coordenada Y cuando ponemos una causa deformante en la coordenada J cuando la causa deformante es un desplazamiento en Y. Ahora, si lo hablamos más con el vocabulario que veníamos antes, decimos que el momento en la sección A, y cuando hablamos de coordenada Y, tenemos que identificar ¿cuál? La coordenada del momento flexor.
generado por una fuerza en la coordenada J, vamos a tener que identificar la coordenada J, va a ser igual al desplazamiento que exista en la dirección de J cuando el desplazamiento que pongamos como causa deformante esté en la dirección Y. Entonces, el segundo paso es identificar las coordenadas Y y J. Si no identificamos en un ejercicio de esto Y y J, el ejercicio está incompleto, le está faltando información, necesitamos identificar las coordenadas. Entonces, ahora vamos para arriba. La fuerza en la coordenada Y es el momento flexor que está en la sección A y tenemos que identificar la coordenada entonces correspondiente a la magnitud momento flexor. Acá estamos justo en el empotramiento, con lo cual es lo mismo que trabajar con la coordenada externa. Pero entonces, vamos a hablar de... Esta es la coordenada Y, ¿sí? Sería la coordenada del momento en esa sección, generado por una fuerza en la coordenada J. ¿Cuál es J? La dirección vertical. Ahora, J es la coordenada móvil, es decir, J es dirección vertical, pero puede ocupar cualquier lugar a lo largo de toda la viga. Ahí identificamos las dos coordenadas. Ahora, ¿cuál es básicamente el tercer paso? Y bueno, el tercer paso es hacer lo que nos está diciendo el teorema de reciprocidad. Nos dice, bueno, entonces si lo que vos querés conocer es el momento en la coordenada Y, cuando la fuerza está en J y se puede desplazar, pone un desplazamiento en la coordenada Y y lee los desplazamientos que te resultan en la coordenada J. Como tenemos el signo negativo, en lugar de dar vuelta al gráfico, lo que vamos a hacer es poner una causa deformante unitaria y negativa. Entonces, vamos a ir a la coordenada Y y vamos a poner un desplazamiento en Y como causa deformante de la estructura. Bien, en este caso, bueno, va a ser un desplazamiento relativo de la estructura o absoluto si lo están pensando desde el punto de vista del empotramiento. Entonces vamos a poner un giro -1. Vamos a hacer la deformada de la estructura. Siempre cuando hagamos una línea de influencia arrancamos haciendo la deformada de la estructura porque va a ser el gráfico auxiliar. A veces va a ser la línea de influencia, a veces no, pero es por donde tenemos que partir, es donde más fácil nos va a resultar. Tenemos una estructura isostática cuya causa deformante es cinemática. Consecuentemente no vamos a tener deformaciones, sino que vamos a tener exclusivamente rotaciones rígidas. Entonces, esto girará 1. Se me fue un poco el dibujo de escala. Tenemos la articulación. Y esa es nuestra deformada. Ahora nos tenemos que preguntar si esa deformada es la línea de influencia. ¿Sí? En nuestro caso, lo que esto nos dice es el resultado, es decir, la línea de influencia va a ser el diagrama de desplazamientos en la coordenada J. Bueno, la elástica de deformación es el diagrama de desplazamientos en la coordenada J, con lo cual lo que acabamos de dibujar en verde ya es la línea de influencia. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? O sea, lo importante de la línea de influencia es saber qué nos da. Entonces, como un cuarto paso medio tácito es hacer verificaciones de si lo que hicimos está bien, por ejemplo, o empezar a pensar la información que esto nos está dando. A ver, ya de por sí sabemos que cuando pongamos la fuerza arriba de los apoyos, el momento flexor va a ser 0. Esa es una de las verificaciones más fáciles de hacer. Tiene sentido. Y la otra es que es lógico en esta estructura isostática, es que cuando apliquemos la fuerza en la articulación o en el extremo del voladizo, el momento en el empotramiento nos va a dar máximo, ya sea en el sentido de... Cuando decimos ahora positivo y negativo no tiene que ver con lo que es un momento positivo o negativo de acuerdo a una convención. Va a ser positivo o negativo en función de las coordenadas que nosotros pusimos, ¿sí? Entonces, cuando leamos este desplazamiento en B, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto quiere decir que si nosotros ponemos una fuerza unitaria acá, en B,
este desplazamiento va a ser el momento que nosotros tengamos en el empotramiento en sentido positivo para I. ¿Por qué? Porque este es el sentido positivo de J. ¿Sí? Si esto mide 2 centímetros, quiere decir que entonces cuando ponemos una fuerza unitaria, el momento acá va a ser 2 centímetros. Si esta fuerza en lugar de ser unitaria es de 10 kilonewton, va a ser de 10 kilonewton centímetro. Por 2, porque este era 2 centímetros. 20 kilonewton centímetro. Y si leemos este desplazamiento va en el sentido negativo de J, con lo cual este valor va a ser el momento que tengamos en el empotramiento en el sentido negativo de I. ¿Sí? Esa es la información que nosotros podemos sacar de esto. Y ahora, ¿qué pasa si en lugar de una fuerza puntual lo que tuviéramos es una carga distribuida? Si lo que tenemos es una carga distribuida, lo que nosotros podemos definir son intervalos de carga en lugar de una fuerza puntual. Entonces, si nosotros decidiéramos cargar todo este sector, que tiene todo una elástica, una línea de influencia para el mismo lado, sabemos entonces que el momento flexor que vamos a tener en el empotramiento va a ser en valor negativo para la coordenada I, el valor de Q por el área de integración que tenemos por debajo de la línea de influencia. ¿Sí? Eso lo vieron en la teórica, pero es como un poquito para refrescarlo. Bueno, vamos a agarrar la misma estructura y vamos a hacer un par de líneas de influencia más. Entonces, vamos a hacer esta estructura. Y vamos a calcular la línea de influencia, ¿sí?, de los desplazamientos verticales en B generados por también fuerzas verticales. En general vamos a trabajar con fuerzas verticales porque son las causas deformantes más comunes y con las que más podemos trabajar en vigas continuas, ¿no? Pues si estamos en vigas continuas, cuando estamos en otras estructuras se pueden dar otras fuerzas. Pero el modelo de viga continua responde más que nada a cargas gravitatorias. Bien, ¿qué hacemos aquí entonces? Primer paso entonces era identificar la magnitud. O sea, B es este, ¿sí? B es la articulación. Queremos calcular el desplazamiento en B cuando la causa deformante es una fuerza vertical. Entonces, un desplazamiento generado por una fuerza unitaria en las magnitudes básicas que nosotros trabajamos es una flexibilidad, que de acuerdo al primer teorema de reciprocidad es igual a la flexibilidad cruzada. Siguiente paso entonces es identificar las coordenadas I y J. Entonces, el desplazamiento en la dirección de I, vamos y ponemos la dirección de I. Dijimos el desplazamiento vertical en I. Acá, si no es un dato del problema, yo voy a hablar del desplazamiento vertical hacia abajo en lugar de hacia arriba porque sería lo más normal para este caso. Pero bueno, es una convención. Generado por fuerzas en la coordenada J. J entonces va a ser la dirección de la causa deformante. ¿Qué hacemos ahora entonces? Aplicamos el teorema de reciprocidad y graficamos el otro lado de la igualdad. Entonces va a ser igual a los desplazamientos que se den en la coordenada J cuando la causa deformante sea una fuerza unitaria en la coordenada I. Entonces vamos a poner en la coordenada I, y en este caso sí es positiva, porque el teorema de reciprocidad es así. Ponemos una fuerza unitaria en la coordenada I. ¿Y qué miramos? ¿Qué leemos? ¿Qué va a ser la línea de influencia? Los desplazamientos en la coordenada J. Desplazamientos en la coordenada J son la elástica de esta estructura. Entonces lo único que tenemos que hacer es generar esta deformación. Hasta acá esto se comporta algo así como un voladizo, toda la carga va para aquí al lado y hacia la derecha no vamos a tener deformación, sino que vamos a tener una rotación rígida.
antes de terminar, verificamos si lo que hicimos tiene sentido o no. A ver. Bueno, obviamente si ponemos las fuerzas aquí van a dar 0 y el desplazamiento va a ser máximo cuando pongamos la carga sobre la articulación. Tiene sentido. Ahora, ¿la deformada que hicimos está bien o está mal? Bueno, es un sistema isostático, podrían hacer el diagrama de momentos. Pero bueno, el diagrama de momentos sabemos que es así. De aquí para acá, si nosotros ponemos una fuerza acá, o sea, sabemos aquel momento tiene que ser 0, aquel momento tiene que ser 0, entonces no nos queda otra más que tener una rotación rígida. Entonces, lo que tenemos graficado en verde ya es la línea de influencia. Entonces, ¿qué información nos da? Esto lo que nos está diciendo es que cuando nosotros pongamos, por ejemplo, una fuerza unitaria aquí, en la articulación vamos a tener un desplazamiento hacia arriba, ¿sí?, de este valor beta. Lo cual es lógico, si nosotros ponemos una fuerza unitaria acá, esto va a bajar y va a tener una deformada de ese tipo. Y este desplazamiento va a ser el valor que estemos leyendo en este extremo del voladizo. Vamos a hacer una más. Vamos ahora a calcular la línea de influencia del corte en C. Habíamos marcado que esta era C. Debido a fuerzas verticales. Estoy insistente con la fuerza vertical, pero es lo más normal. Bien. Primer punto, entonces, identifiquemos qué tipo de magnitud es. El corte es una magnitud estática generada por otra estática, es decir, una fuerza generada por otra fuerza, que vamos a trabajar, como siempre, con fuerzas unitarias. ¿Qué es eso entonces en nuestras magnitudes? Esto es una fuerza inducida. Aquí era igual a una fuerza inducida, de acuerdo al tercer teorema de reciprocidad, es igual a un desplazamiento inducido en sentido negativo. Siguiente paso, identificar las coordenadas I y J. Entonces, la fuerza que está en la coordenada I es el corte. Entonces vamos a nuestra sección y vamos a poner la coordenada I va a ser las coordenadas del esfuerzo de corte. Yo voy a definir I en ese sentido, debido a una fuerza en la coordenada J. Tercer paso, aplicar la segunda parte del teorema de reciprocidad. Entonces, ¿qué nos dice? Para conocer el corte en I, cuando la fuerza puede cambiar de posición en J, entonces pone un desplazamiento negativo y unitario en la coordenada I y observa los desplazamientos que se dan en J. Entonces voy ahí, pongo, bueno, lo voy a poner acá arriba porque no me entra, un -1. Esa va a ser la causa deformante. Esto debería ir acá, pero me va a quedar muy empastado. Y lo que sé es que básicamente tengo que generar, de vuelta, estamos en un sistema isostático cuya causa deformante es un cedimiento de vínculo interno, porque estamos poniendo un desplazamiento unitario negativo y relativo, porque está en la coordenada de I. Entonces, al ser una causa deformante cinemática, no vamos a tener deformación, sino que solo vamos a tener rotaciones rígidas. Entonces, sabemos que esto va a terminar por aquí, la otra parte va a terminar acá. El único cuidado es que estas dos rectas tienen que ser paralelas. Bueno, eso es una línea y no un empaste de líneas. Lo que pasa es que si muevo la hoja se ve. No la puedo ubicar de vuelta en el cuadro. Bien. Y esa es la línea de influencia. ¿Por qué? Porque ya estamos leyendo en la deformación los desplazamientos en la coordenada J. ¿Qué nos dice esto? Básicamente, que cuando pongamos una fuerza aquí, el esfuerzo de corte que vamos a tener en la sección C va a ser este que estamos leyendo en sentido positivo de acuerdo a la coordenada I.
Cuando pongamos una fuerza sobre el apoyo, bueno, no va a haber esfuerzo de corte porque la única reacción de vínculo va a estar sobre el apoyo, lo cual es normal. Importantísimo es saber que cuando pongamos una fuerza en cualquier lado, desde el empotramiento hasta la articulación, el esfuerzo de corte acá va a ser cero, porque esa fuerza siempre nos va a generar, siempre se va a trasladar al empotramiento, lo cual es muy razonable en el resultado que vemos. Esta es la verificación de la que yo les digo. A ver, ¿lo que hicimos es razonable o no? Si yo hubiera generado una deformación acá, estaría mal el resultado, porque cualquier fuerza que pongamos acá va a generar un par para trasladarse al empotramiento y no va a tener ningún esfuerzo de corte de aquí a la derecha. Entonces el resultado es razonable. Y más aún, si ponemos la fuerza sobre la sección C, el esfuerzo de corte está indefinido. Y así es la realidad. Cada vez que tenemos, cuando estamos con una fuerza puntual, no tenemos definición de esfuerzo de corte en la sección sobre que tenemos la fuerza concentrada. Con lo cual tenemos que pensar a la izquierda o a la derecha, o sea, en el límite viniendo por la izquierda o el límite viniendo por la derecha, el esfuerzo de corte va a adoptar valores diferentes. Con lo cual esa corroboración nos dice que lo que hicimos está bastante bien, porque obviamente las escalas y el dibujo no están bien. Y vamos a hacer una más como para terminar y que ya les quede un muestrario bastante amplio de ejercicios. Vamos a hacer entonces la línea de influencia del momento en D. D es la sección del otro apoyo. Generado, ahora vamos a cambiar, en lugar de por fuerzas verticales, por un par aplicado que puede ocupar cualquier lugar de la viga. Identificar la magnitud. Un momento que es una magnitud estática generado por un par, que es otra magnitud estática. Una fuerza generada por otra fuerza es una fuerza inducida. Tercer teorema de reciprocidad es igual a un desplazamiento inducido en sentido negativo. ¿Qué hacemos ahora entonces? Identificar las coordenadas I y J. Entonces, la fuerza en I es la coordenada, o sea, I es la coordenada de la magnitud. Entonces vamos y marcamos la coordenada del momento flexor. El momento flexor sobre la sección D, que era esa. El momento flexor tiene esa coordenada, ¿sí? Debido a un par que puede estar aplicado en la coordenada J. Entonces la coordenada J, si bien es la móvil, tiene la dirección de un par. Bien, tenemos las dos coordenadas, entonces vamos a la segunda parte del teorema de reciprocidad. Bueno, pone un desplazamiento unitario y negativo en la coordenada I y observa los desplazamientos en J. Bien, vamos, ponemos acá un -1, estamos en un sistema isostático, vamos a tener rotaciones rígidas nada más, va a ser solo para la derecha, porque para poder generar una rotación relativa que levante la parte de la izquierda, la viga de la izquierda, necesariamente tenemos que generar deformaciones. Entonces, sabemos que eso no es factible en el sistema isostático, con lo cual solo vamos a tener de ese lado. Y eso es todo. Ahora, en este caso esta no es la línea de influencia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que mirar son los desplazamientos o la magnitud cinemática en la coordenada J. La elástica son desplazamientos verticales, con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es el gráfico de los desplazamientos en J. El gráfico de los desplazamientos en J no es más que el gráfico de giros de esa estructura. Son los giros. Bien, en todo este sector da 0 y el giro de aquí a la derecha es constante, ¿sí? Porque esto no está deformado, con lo cual es constante. Vale 1, porque el giro relativo valía 1 y solo se dio de ese lado, con lo cual vale 1. Y lo importante acá es que veamos si es positivo o es negativo. Bueno,
nosotros habíamos definido que el sentido positivo de J era el sentido horario. Esto giró en sentido antihorario, con lo cual va a ser negativo, si lo hacemos así, de valor unitario. Y esta es la línea de influencia, no esta. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice esto? Que cuando pongamos el par, una causa deformante par, momento, en cualquier lado de aquí, lo cual es muy lógico, ponemos un momento de valor m, el momento en esta sección va a ser m. Y eso lo sabemos porque el momento se traslada sin modificar su magnitud. Y después obviamente vamos a tener un diagrama de momentos que cierre toda la estructura. Ahora, si aplicamos un par en cualquiera de estas secciones, como acá estamos en el extremo de la viga, esto es un voladizo, el momento flexor acá va a ser 0. La única manera de tener un momento flexor en la coordenada Y es aplicando siempre una causa deformante, si estamos hablando de causas deformantes estáticas, del apoyo hacia la derecha, ya sea un par o una fuerza, porque esta hubiera sido la línea de influencia del momento flexor en D para fuerzas verticales. Con lo cual estamos corroborando, estamos verificando que los resultados son lógicos. Y bueno, hasta acá llegamos con línea de influencias en vigas continuas isostáticas. Después vamos a verlo en vigas continuas hiperestáticas, pero el análisis es idéntico. La única diferencia es que, bueno, hay que imaginarse un poquitito más cómo van a ser las deformaciones y las elásticas con las que vamos a trabajar. Pero el análisis es idéntico. Hasta el próximo video.